el tema que vamos a ampliar ahora mismo seguro que te interesa. Obtener y plasmar los resultados de las encuestas de opinión del CIS conlleva un proceso complejo, nos lo acaba de contar ahora el propio José Pablo. Tras la recogida de datos se procesa la información mediante un fichero, el sistema se conoce como inteligencia artificial, pero ¿hasta qué punto los resultados pueden ser verídicos? Un informe de OBS Business School asegura que este sistema no es del todo correcto porque elimina todos los matices y solo tiene en cuenta el aspecto numérico. Así, al final, datos como el pronóstico electoral, la estimación de la evolución de conflictos o pandemias, el Euribor o la inflación puede llevar a tomar decisiones erróneas. José Ángel Olivas es colaborador de OBS Business School, es profesor de Inteligencia Artificial de la Universidad de Castilla-La Mancha. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, José? A partir de lo que estábamos contando, ¿hasta qué punto los resultados obtenidos mediante inteligencia artificial son reales o qué importancia pueden acabar teniendo? Bueno, la inteligencia artificial primero habría que definirla como debe ser definida. No es solo un mero análisis de datos, sino es tratar de simular las capacidades de los humanos en algún aspecto, tanto como actuación, como puede ser un robot, o como inferencia, es decir, un sistema de ayuda a la decisión en el diagnóstico médico, y hacer esto mediante medios computacionales. Por lo tanto, hoy en día se oye mucho hablar solamente de analítica de datos, que desde mi punto de vista se debería hablar de aprovechamiento de datos masivos, porque la analítica a todos nos lleva a la cabeza el grafiquito de Excel, y yo creo que hay que ir un poco más allá del mero análisis numérico y estadístico. El informe dice que se está sobredimensionando e incluso en alguna ocasión se cita, se está endiosando el uso de la inteligencia artificial sobre datos masivos. ¿Qué se está haciendo mal? Vamos, yo utilizo la palabra deificación, ¿no? Por los datos, parece que es habitual, por ejemplo, en los debates como el que estábamos teniendo, o por ejemplo, en los políticos, ya que estamos en un programa de este tipo, que digan, no, este argumento es irrefutable porque hay que mirar los datos y tal. Bueno, los datos son representaciones parciales de la realidad, muchas veces sesgadas, muchas veces con mucho ruido, muchas veces con mucha incertidumbre, es decir, que faltan datos, y el propio diseño de la base de datos hace que solo se traten aspectos de una determinada realidad. Y déjame que te ponga un ejemplo, que, por ejemplo, últimamente, pues todos nosotros habremos tenido amigos o conocidos que hayan tenido COVID, ¿no? Y probablemente, por lo menos en mi caso, ninguno de ellos ha pasado a una base de datos. Es decir, si yo tengo que tomar ahora decisiones a partir de los datos de incidencia de COVID, cuando la mayoría de la gente que lo ha tenido no está registrada en ningún sitio, pues puede ser que las decisiones que se tomen no sean adecuadas a la realidad. En ese sentido lo decía. Pues fíjese que si ampliando el concepto y el ejemplo que usted plantea lo trasladamos a los vacunados, tampoco existe esta base de datos general unificada, porque cada autonomía que tiene transferencias en sanidad tiene su propio control de quiénes están vacunados y quiénes no, y no hay una lista conjunta de todo el Estado, de todos los vacunados y el Estado precisamente de cada uno de los vacunados en qué grado. Bueno, y hay otra cosa mucho peor. Durante la pandemia, y conozco casos reales, en determinados hospitales, como no había ningún tipo de auditoría y tal, había gente que enviaba los datos pues más tarde o antes, o algunos, pues para, digamos, incidir en la toma de decisiones. Es decir, en hospitales, pues como fue el Mancha Centro de Alcázar de San Juan, que era un epicentro de la pandemia, si ahí se retrasan y en vez de enviarse los datos cuando en plena pandemia morían 500 personas, en vez de enviarse el lunes, envían el viernes, la percepción de cómo está yendo la pandemia puede ser errónea y las decisiones pueden estar sesgadas. Esto es un tema importante. Por un lado, no magnifiquemos el poder de la inteligencia artificial, vienen a decir ustedes, pero por otro lado, bien utilizada la inteligencia artificial, por ejemplo,
con toda la base de datos que es inmensa del CIS, ya que hablábamos del CIS, ¿podríamos sacar algunas conclusiones mucho más precisas y mucho menos discutibles que las que se discuten cuando aparecen los datos del CIS? Yo estoy convencido de que sí. Y el tema es por vamos a ver, si se hace un mero análisis numérico y estadístico de estimaciones, de tendencias, pues se pueden obtener unos buenos resultados. Pero si se incorpora más conocimiento, como teníamos antes hablando un sociólogo, gente especialistas en este tipo de analítica, es decir, lo que se habla a veces de la cocina, pero la cocina bien hecha de los datos, se pueden lograr muchos mejores resultados. Es decir, si yo conozco muy bien el fenómeno del que quiero aprovechar los datos, estableceré hipótesis para validar con esos datos o para sacarle partido a esos datos que van a ser mucho más adecuadas al problema que quiero abordar. Entonces, yo creo que sí se puede y hay que combinar el conocimiento que se tiene, el conocimiento humano, el que se tiene sobre un determinado dominio, con este aprovechamiento de datos masivos. Pues el experto José Pablo Fernández, que le está escuchando, director de Opinión Pública y Estudios Políticos de Ipsos, le hace ahora una pregunta, profesor. Sí, no, yo coincido totalmente con usted, profesor, ¿no? Porque además fíjese que cuando hablamos también de demoscopia hablamos del clima político, hablamos del barómetro, nos remitimos mucho a cuestiones meteorológicas y sabemos también lo complicado, a pesar de cómo se ha desarrollado la técnica, lo difícil es saber si va a llover o no va a llover. Mañana a lo mejor no, pero pasado mañana no. Supongo que la inteligencia artificial ni siquiera en cuestiones del tiempo puede ser tan precisa, pues en cuestiones políticas, donde sabemos además que la opinión varía y cambia sustancialmente, pues es mucho más complicado. Si tiene alguna idea para afinar mejor los resultados, pues ahora después del programa hablamos. Se cruzan los teléfonos y los contactos. Pues sí que, vamos a ver, mi opinión es que si solo se utiliza de la inteligencia artificial esto que se llama aprendizaje automático, es decir, algoritmos numéricos que buscan regularidades en datos numéricos, pues la limitación está en el propio concepto. Pero si se añade esta capa de lo que se suele llamar en inteligencia artificial knowledge engineering, ingeniería del conocimiento adecuada, pues se puede, por ejemplo, afinar en la anticipación al futuro, porque el análisis numérico y el análisis estadístico y de aprendizaje automático maneja muy bien cuando los datos siguen tendencias, pero lo que nos interesa muchas veces es localizar cuándo va a haber puntos de inflexión que normalmente los provocan pues elementos humanos, es decir, pues yo que sé, recordemos las elecciones con Zapatero y Rajoy cuando hubo el atentado, ¿no? Que había una tendencia de que el PP iba a sacar un resultado cómodo en teoría y hubo un punto de inflexión debido a un hecho puntual humano, ¿no? Entonces, este tipo de cosas que son difíciles a veces de anticiparse, pues pero sí se pueden tener en cuenta algunas cosas y desde la sociología, desde la antropología social, etcétera, etcétera. Hay efectos que están muy estudiados, ¿no? Yo no vengo solo del ámbito de la computación, sino también del ámbito de la filosofía y de las letras. Dicho de otra manera, para acabar, profesor, la inteligencia artificial pues no deja de ser artificial, con lo cual pierde la base natural, o sea, el matiz. Y sin el matiz difícilmente se puede analizar y se puede ilustrar nada de las cosas complejas o ninguna de las cosas complejas que suceden cada día en nuestra vida y en nuestra sociedad. Profesor José Ángel Olivas, gracias, mucha suerte, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a vosotros. José Pablo Fernández.